¿Escuchan las clases después en algún momento? Pregunto, nada más. Sí, yo en mi caso lo vuelvo a Ah, ver, profe. ok, bueno. Está bueno entonces que sirva este servicio de grabar las clases y que esté quedando en la nube dentro de lo que es la página de la UTN. Entonces les decía que para que podamos aplicar esta herramienta, que vuelvo a decir, a mí aparece en Palme porque la estaba usando, pero puede aparecer el icono de Chaflan o de fusionar en curva. Vamos a trabajar con Empalme. Bueno, la palabra lo dice, ustedes tienen que recordar que cuando vimos en la primera cuatrimestre lo que era empalmes, hablábamos de elementos que necesitábamos para realizar un empalme, como era, lo voy a nombrar para que no nos demoremos, el radio de empalme, los puntos de tangencia, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ok, entonces bueno, acá es lo mismo, solo que lo vamos a aplicar con AutoCAD. Entonces, si nosotros queremos lograr o queremos trabajar con algún empalme, tendremos que buscar y definir esos elementos. Entonces, si yo elijo el icono de empalme, automáticamente, fíjense, en la parte inferior o en la barra de estado, el programa me está pidiendo, primero que diga qué es lo que voy a empalmar. O sea que primero voy a definir cuáles son los elementos de empalme. Y segundo, me está pidiendo o me da la opción de que yo pueda empalmar. Si es que tengo el radio, puedo empalmar si conozco lo que es si es una polilínea, ya lo vamos a ver a eso, o entre otras opciones. Por lo pronto, supongamos que yo no tengo radio, esto es una práctica nada más. Entonces voy a decir que este es mi primer objeto y automáticamente abajo, en la barra de estado, me pide el segundo elemento a empalmar o vuelve a darme la opción de radio. Entonces, cuando yo voy y digo, este es mi segundo elemento a empalmar, automáticamente el programa hace una vista previa y acá está empalmando de manera con un ángulo recto, porque yo no definí ningún elemento o ningún ángulo, pero podemos definir. Entonces, si no defino, esto lo ha unido, ha empalmado estas dos líneas, ¿sí? Sin considerar o sin dar ningún dato más preciso. Ahora, si yo vuelvo a elegir empalme y en vez de designar el objeto, elijo la opción de radio, y fíjense, vuelvo a recordar, si yo quiero, en vez de tocarlo a la palabra, puedo ingresar la letra mayúscula R y la A, porque es lo que está destacado en otro color, y damos Enter, automáticamente toma esa orden. Son las dos opciones. O la toco la palabra de radio, que es lo más práctico, por supuesto, o algunas personas se acostumbran a introducir las palabras que están destacadas para que el programa tome esa orden. Y acá ya me pide cuál es ese radio de empalme. Ya tengo para mayor precisión de decir, bueno, yo quiero empalmar esas dos líneas con un radio de 40, sí, bien digo, le pongamos un radio de 15 grados sin colocarle el símbolo de grado, solamente va el valor neto, ¿sí? Y si yo doy Enter, ahí me pide recién qué elementos voy a empalmar. Bueno, yo digo que es este y voy a empalmar este otro y fíjense que la presentación preliminar ya me está indicando cómo van a quedar empalmadas esas dos líneas, selecciono y si yo en este momento lo voy a medir a ese ángulo, a ese radio que habíamos elegido, me tiene que dar los 15 grados que yo le había asignado. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, profe? ¿Cómo no? Vamos de vuelta. Les estaba diciendo que habíamos entrado primero a que queríamos empalmar estas dos líneas sin haber puesto ningún dato preciso. Ahora, si yo tengo que la profe me ha dado un radio de empalme, ¿qué voy a hacer? Directamente voy a elegir empalme y en la barra de estado, dentro de las opciones que yo tengo acá,
entre corchete, aparece que está el radio. Si quiero trabajar con radio porque lo conozco, porque es un dato, elijo y cliqueo radio. Y ahí voy a dar el valor de ese radio. El radio que va a ser nada más que sin ningún símbolo, solamente el valor propiamente dicho. Le demos hoy, ahora, no sé, de 5 grados. Un radio de 5, la tengo con los grados. Le voy a dar enter y recién ahí me dice, me pregunta el programa, ¿cuáles son los objetos que vamos a empalmar con un radio 5? Bueno, yo digo que es este y digo que es este. Y antes de que le doy enter, ya hizo la presentación previa. Ahora, si yo lo acoto, fíjense que tiene un radio de 5. Hagan la práctica. Mientras yo voy conversando y voy mostrándoles el otro extremo para que veamos cómo podemos hacer. Y de esa manera podemos ir haciendo una práctica muy rapidita. Vamos a empalmar este otro vértice, digamos que también con un radio. Y le vamos a dar un radio más grande de 5, digamos que tiene 12, para ver la diferencia. Doy enter. Siempre que le indiquen una orden al programa, tienen que dar enter, porque si no el programa no va a tomarlo. Entonces digo que es este objeto y este objeto. ¿Estamos? Ahora, si yo lo mido, lo acoto, me dice que tengo 12. Miren, si vemos los pasos que habíamos hecho, tengo uno de radio 12, que está acá, y el otro es de radio 5, que estaba acá arriba. Esto es en cuanto a empalme. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a cambiarle los vértices al otro vértice para que podamos hacer la práctica de cuál es la diferencia entre uno y otro. Si yo elijo lo que es el chaflán, es decir, en donde voy a trabajar con una determinación, tengo que tener más datos en este caso, es decir, voy a tener que tener la medida del chaflán, que ustedes ya lo vimos en algunos ejercicios, y cuál es el ángulo de ese chaflán, ¿sí? Es decir, acá no voy a trabajar ni con radios ni con arcos, entonces si yo elijo chaflán, y acá fíjense que en la parte inferior, dentro de las opciones de la herramienta chaflán, también puedo trabajar con la distancia, porque sé cuál es la medida o sé qué medida le quiero asignar a ese chaflán, a qué ángulo voy a trazarlo, ¿sí? Entonces, empecemos por lo que es la distancia. Elijo distancia y me dice, ¿cuál es la distancia del chaflán? Bueno, vamos a decir que es desde acá y me dice cuál es el segundo punto. Yo digo, perdón, que es este punto. De ahí a ahí, yo sé que va mi chaflán. Y ahí me está diciendo que mi chaflán va a medir 6.7. Entonces, cuando yo pongo acá 6.7 y doy enter, tengo que decir ahora a qué ángulo, porque el chaflán es la medida de la línea o donde va el chaflán, pero tengo que decir si está a 90 grados, si está a 45 o si está a 20. Entonces elijo el ángulo o pongo U mayúscula, cualquiera de las dos formas, y le vamos a poner que esté a 9 grados, por decirlo. Hola, ¿qué tal? Estoy en clase. ¿Qué pasa? Que no tomo cargo.
Vamos a hacerlo de vuelta. Que lo enseño a los 6. Vamos de vuelta. ¿Se entiende entonces cuál es el chaflán? Sí, ahí mismo les pongo yo lo que es la imagen, el mismo programa. El chaflán es eso que mide 2 y en el otro sentido mide 1. ¿Y por qué mide 1? Porque tiene un ángulo determinado. Perdón, me equivoqué yo. El chaflán es la línea roja. Ese es el chaflán. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Yo no sé. Ay. Uno va, la otra se aparece. Bueno, entonces estaba diciendo que el tema este del chaflán, acá designa la primera línea, listo, designamos la segunda línea y no lo... Bien, no sé qué pasa, que no está tomando. Bueno, le vamos a dar la... no sé por qué no toma. A ver si es la distancia. Le vamos a dar de acá y hasta acá. No me toma la orden, vuelvo a decir y recordarle. Puede pasar estas situaciones teniendo en cuenta que no son programas originales. Profe, ¿estás ahí como para que puedas compartir y mostrarle a los chicos? Porque ahí está. ¿Ves que es loco? ¿Ves que ahora lo tomó? Son los programas. Pero digo, yo asigné una distancia o una medida, que es el chaflán, que es este que está acá, y un ángulo con respecto a esta horizontal. Esa es la diferencia entre el chaflán y lo que sería el empalme. Cuando hago una aclaración, el empalme trabajamos con ángulos y en chaflán trabajamos con la distancia o medida del chaflán, que es este que está acá, y además un ángulo. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y dentro de ese grupito, dentro de lo que serían esta herramienta, hay otra que se llama fusionar curvas. Y ahora explico qué significa esto. Vamos a trazar una polilínea. O voy a trazar una polilínea. Voy a trazar una. Es algo así. Bien. Si yo quiero realizar o utilizar esta herramienta, tengo que saber que tiene la función de que yo pueda trasladar o copiar este elemento a lo largo o a lo largo de este trayecto. Entonces, elijo fusionar y dice, ¿qué es lo que voy a trasladar? Este que tengo acá. Le voy a dar Enter y no lo tomo. Vamos de vuelta. Recién
Se me estaba... No me podía tomar la otra orden. Bueno, ya lo va a tomar y se va a dibujar y lo van a ver, como pasó recién con el chaflán. Es medio loco, pero bueno, no importa. Otra cosa, bueno, eso entre lo que es empalme y lo que es empalme, chaflán y fusión arcuro. Hoy me gustaría que veamos también lo que es el tema de simetría, algo que ustedes, dentro de lo que es la ingeniería electrónica, como los electromecánicos, tiene como mayor uso. Ustedes saben que una matriz es cuando se repite un elemento una determinada cantidad de veces, teniendo en cuenta ángulos, teniendo en cuenta columnas o teniendo en cuenta filas. Por eso el programa me da la posibilidad de que podamos trazar matriz polar, matriz rectangular y no me acuerdo cómo es la otra, y la matriz de camino. No lo vimos esto con ustedes, ¿no? Sí, profe, sí lo vimos. Ah, bueno, díganme, yo estoy repitiendo las cosas. No quiero repetir. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver otra herramienta. Vamos a ver lo que es una polilínea. Dentro del grupo de dibujo hay una herramienta que se llama la polilínea. La polilínea es esto de que es una línea, ¿sí? Que se la considera que está en 2 dimensiones y nos permite trabajar como si fuera una única línea y generar representaciones gráficas como si fuera una sola línea continua, en donde podemos combinar lo que son, esa línea puede ser recta, podemos combinarlas con arco, podemos combinarla con ángulo y poder volver a hacer una línea recta. ¿Cómo es esto? Elijo la opción de la polilínea e inmediatamente me dice a partir de dónde vas a trazar la polilínea. Bueno, vamos a practicar y digamos que le demos coordenadas 100, 100 y sea posicionado en este punto. Ya tengo una coordenada. Pero cuando yo doy Enter, una vez que tengo mi punto inicial, en la barra de estado hay una serie de opciones dentro de lo que es la polilínea que habla arco, mitad de arco, grosor, puede trabajar mitad de grosor, etcétera. Ya vamos a ir viendo cómo cada una de estas se va abriendo. Yo por ahora, ¿qué quiero? Quiero una longitud. Entonces elijo longitud y me dice, bueno, ¿cuánto tiene? Bueno, le demos 12. Ya tengo una polilínea que tiene 12. 12 de largo. Pareciera que es una línea común, ¿no? Pero fíjense que si yo en este momento digo que esta línea quiero que esté, tengo que trazar con un arco determinado, voy a elegir arco sin cerrar la orden. O sea, a continuación coloco arco. Cuando yo tomo esa opción, fíjense todas las posibilidades que yo tengo para trabajar con arco, ya sea definiendo el centro, ya sea que puedo definir el radio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, bueno, vamos a definir, no sé, el radio. Le demos 5. Y esta polilínea, fíjense, vuelvo a decir, ya no es una línea recta, ya tiene tiene un pequeño arco que es de 5. Y acá voy a ir trazando y se ha convertido, voy trazando de manera curva. Pero ¿qué pasa? Resulta que quiero volver a trazar una línea recta, no hay problema, sin cerrar la orden, tomo la opción de línea y voy a seguir trabajando de manera recta. Ah, pero resulta que como el trazado de la instalación cambia la cañería de diámetro, lo tengo que diferenciar en este momento para no confundirme. Bueno, le cambiamos entonces el espesor a la línea, ¿sí? Y me voy a grosor. Cuando voy a grosor, tengo otras opciones. Estas opciones que me dice, bueno, ¿con qué espesor vamos a iniciar? Yo en este momento, y la máquina lo toma, que con este trazo que estoy utilizando, el grosor es 0.
Si yo pongo un grosor de 3 y le doy Enter, fíjense lo que pasa. O sea, va cambiando el espesor, el grosor de esa línea. Por supuesto que estoy trabajando de manera exageradísima para que se pueda notar. Entonces, si yo sigo dibujando y sigo trazando, fíjense que acá ya queda de 3. Ahí arriba parece que hice un cambio, anotación grande. Pero ya la línea no es la línea finita con la que yo estaba trabajando. Estoy trabajando con un grosor de 3. Y ahora me dice, si yo quiero cambiar el grosor, bueno, puedo cambiar. Iniciar con un grosor y puedo terminar en 0, la famosa flecha. Entonces voy a trabajar que a mitad de grosor, voy a tener que a la mitad va a ser 0, le voy a dar Enter, perdón, y al final le voy a dar que tenga, no sé, 4. Y ahí se cambia la polilínea. Tiene la posibilidad de combinar todas estas variaciones de una misma línea sin ser la orden. ¿Se entiende? Por eso es lo que yo hago tanto hincapié en que ustedes tienen que leer permanentemente la barra de estado. El programa los va guiando solito. El programa le va diciendo, ¿y ahora qué quiere hacer? ¿Y ahora cuál es la línea? ¿Y ahora dónde pone tal cosa? Etcétera. Ahora, supongamos que yo voy a trabajar, voy a hacer una línea, no, perdón, voy a hacer un rectángulo. Un rectángulo con la herramienta línea. Bueno, se trasladó ahí. Tengo este rectángulo usando la herramienta línea. Ahora, yo voy a utilizar y voy a trazar un rectángulo con polilínea. Entonces vamos a trazar ahora el rectángulo. Bueno, como cambia todo, porque está todo como exagerado. Se pone 0, 0 al inicio y al final. Lo que quiero que vean la diferencia entre una y otra. Yo acá, lo que está trabajado con línea, cada uno de sus lados actúa como una línea independiente. Si yo cliqueo, selecciono esta, se selecciona solo esa. Si yo la selecciono, es independiente de esta, independiente de esta y de esta. Son 4 elementos diferentes, son 4 líneas diferentes. Mientras que en esta, si yo cliqueo una, se encienden todas. Y acá el programa me está avisando que está realizado o usado o trazado con una polilínea. Es una línea que tiene un inicio y un final, pero es una única línea. Pero bueno, yo si quiero a esta polilínea, la puedo descomponer, porque no me sirve. Me sirvió el momento del trazado, porque inicié con un punto, seguí con distancia, luego le cambié el grosor, luego me fui al arco, me fui al ángulo y cerré. Ahora quiero que sean todos elementos independientes, cada uno un elemento de dibujo. Entonces me voy a esta herramienta, miren que en algunos puede tener como un cubo que está explotado, o puede haber había un loguito que era como de una dinamita, pero se llama descomponer. Y en esta, si yo elijo la herramienta descomponer, me pide a mí qué es lo que voy a descomponer. Yo con que clique sobre un solo lado, ya lo selecciona toda la polilínea. Por eso queda con línea de trazo. Entonces acá voy a dar Enter
Y fíjense que en este momento yo cliqueo este, ya está independiente. Este está independiente, esto actúa cada elemento como si lo hubiera trazado con la herramienta línea. ¿Cómo puedo una polilínea descomponerla en 4 líneas independientes? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Ahora, resulta que después que le hice unas correcciones, porque no tenía que cambiar, etcétera, etcétera, quiero que se vuelva a convertir en polilínea esto, porque yo lo necesito esto como una polilínea. Entonces, dentro del grupo de herramientas dibujo, hay una que se llama región, esta que está acá. ¿Qué quiere decir o cuál es la función de esta herramienta? Eso, de convertir todos los elementos independientes en uno solo. Elijo región. ¿Cuál es el objeto? O puedo hacer una sola elección así, le doy Enter, y parece que no pasa nada, pero miren, si yo lo selecciono, chao, está todo uno solo ahora. Entonces, estas son las herramientas como más básicas, en donde ustedes siempre van a estar trabajando y van a estar manejando para poder hacer la representación. Eso quiero que les quede como muy claro, el tema de lo que es el descomponer, lo que es el tema de región y lo que es el tema de polilínea. Vamos a ver una más dentro de lo que sería simetría, ya lo vimos. Es muy básico simetría, pero lo vemos muy rápido. Vamos a hacer un polígono. Lo vimos la clase pasada cuando hicimos un repaso. Hay una orden, una herramienta que no sé si se la dijiste, Diana. A ver, el que es el de igualar las propiedades, que está al lado, que ese es muy útil. También, ahora lo veo. Lo que hace referencia el profe es lo siguiente. Supongamos, vimos capa, ¿se acuerdan que vimos capa? Acá voy a crear una capa que se llame, no sé, rectángulo. Le voy a asignar un color, el rojo como siempre, y con una línea continua, y le vamos a dar con un espesor de 0,35. Voy a cerrar. Entonces, este rectángulo hecho o realizado con polilínea lo voy a guardar dentro de esa capa de rectángulo. Ahora, podemos hacer dos cosas como dice el profe. Yo resulta que, a ver, hagamos este, 5, resulta que este polígono de 5 lados, yo quiero que tenga las mismas características que el rectángulo. Entonces, tengo dos caminos a seguir. O lo selecciono, busco la capa del rectángulo y automáticamente no solamente toma las características de la capa, sino que también queda guardado en la capa. La otra forma es como dice el profe. Puedo decir que voy a usar esta herramienta en donde seleccionando lo que es igualar propiedades, yo voy a igualar de este, se las voy a transmitir a este. Es como en el Word utilizan ustedes, está la opción de, no me acuerdo, también es igual a propiedades o no, que tiene el pincelito. Copiar formato, creo que dice en Word. Me parece que, bueno, es la misma función. Entonces yo tengo la posibilidad, y fíjense, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que acá le copia las propiedades, pero no la guardo en la capa. Entonces hay que tener cuidado. Yo acá lo cliqueo, bueno, lo tomo. Hay veces que no las toma. Es decir, si yo lo selecciono, estoy viendo que sí está dentro de la capa de lo que era el rectángulo. Hay que tener esa precaución de verificar las cosas. Y vuelvo a repetir, sucede esto, o mi recomendación es esta, por el hecho de que no trabajamos con
programas originales, porque trabajamos con copia. Entonces, dentro de los defectos o los inconvenientes que puede tener trabajar con un programa, con una copia, suceden esas cosas, que nos confiamos y resulta que no pasó eso. Y en este momento digo que a raíz de eso, otro consejito, 5 minutos como mucho de trabajo y guarden todo lo que van haciendo. Cliqueo inmediatamente, guardar, guardar y guardar. Porque en un segundo que hubo una pequeña baja de tensión, perdimos todo lo que hemos trabajado. ¿Estamos? Sí, después habría unas últimas herramientas, digamos, que para mí son útiles, que son las que normalmente siempre utilizamos en todos los programas, que son esas que están hacia la derecha, que es pegar y copiar. Estas dos herramientas lo que nos permiten es traer, digamos, un dibujo que lo tengamos en otro archivo y pegarlo en este, por ejemplo. No sé si ya no tenés otro. A ver, vamos a ver qué tengo de este otro archivo. Tenemos que abrir otro archivo. Acá tengo uno abierto. Supongamos esto. Sí, claro. Dale, profe, yo guío, vos explicás, yo te marco acá. Bueno, la idea es, digamos, de que esta planta que la arquitecta tiene, este dibujo, que puede ser cualquier dibujo, lo quiere pegar en la otra lámina, archivo, digamos, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer ahí, va a seleccionar la herramienta esa que dice copiar, acá arriba a la derecha, ahí esa, va a seleccionar todo lo que quiera pasar. Ahí puede hacer una ventana o se puede, está medio lenta su máquina. Muy lenta. Ahí selecciona, ¿no? Sí, ya está seleccionado. Le damos Enter o botón derecho del mouse. No lo y tomo, nos vamos a la otra hoja. A la otra hoja y buscamos pegar. Esperamos un ratito. Y ahí, en el primer punto, bueno, ahí lo que le pide es que solicite un punto, digamos, en donde se va a insertar ese dibujo, ¿no es cierto? Acá hay algo que tienen que tener en cuenta, digamos. Cuando la arquitecta trajo este dibujo de un papel a otro, nos trae con todas las propiedades de líneas que tenemos ahí. Entonces, de capas, digamos, ¿no? Si vamos a capa, fíjense que va a tener más capa de lo que ella tenía originalmente. Entonces, eso es algo que cada vez que nosotros vamos en un papel, vamos trayendo dibujos de distintos, nos van quedando ahí las capas de cota, las capas de... Se van agregando. Se van agregando capas, digamos, ¿no? Y por ahí muchas veces ese archivo se vuelve muy pesado y ahí corremos el riesgo de que se pueda romper o que se pueda dañar cuando lo enviamos. Así que nada, básicamente es eso, para que cuando usted, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer varios dibujos, el trabajo práctico 5, el 6, el 7, el 8, y deciden hacer uno en cada papel, no van a dibujar el rótulo en todo, ¿no es cierto? El formato de la hoja 4 con el rótulo. Directamente lo copian, lo pegan acá y ya tienen para dibujar en un archivo nuevo. Así que... Yo creo que, o sea, en mi experiencia es muy útil esta herramienta y en trasladándola a los ingenieros electrónicos, como ustedes trabajan, van a trabajar con planos en donde hacen las instalaciones en distintos lugares, van guardando esa información de decir, bueno, en el plano el último que hice tenía todo el trazado o un esquema de la instalación de alarma. Bueno, la copio, la traigo y la pego acá. Porque en definitiva se trabaja una sola vez en donde yo defino ese esquema de instalación, ya lo dibujé a precisión, le di todas las características en el primer plano que hice y después lo voy copiando y lo voy pegando. Una opción. Inclusive cada profesional, cada profesión tiene, digamos, sus herramientas básicas. Si ustedes se fijan, ahí la arquitecta estaba dibujando un baño, aparentemente, y eso que ustedes ven ahí son bloques.
esos bloques son ya dibujos de inodoro, de bidet, que ya vienen, digamos, como, no sé si alguna vez si ustedes han trabajado con plantillas, hace mucho se utilizaban las plantillas para dibujar este tipo de artefactos, ¿no es cierto? Bueno, esto ahora en AutoCAD se llaman bloques, pero ustedes también tienen bloques de circuitos, de circuitos electrónicos, ¿no es cierto? O sea, todo lo que son, por ejemplo, qué sé yo, Integrados y chips, cosas así. claro, no sé, yodos, todo ese tipo de cosas que ustedes van a utilizar, eso ya viene dibujado y ya están, digamos, en una biblioteca que ustedes lo pueden utilizar. Entonces, supónganse que ustedes tengan que hacer un circuito, como dice el arquitecta ahí, de una alarma o de lo que fuera. Eh, entonces, ustedes ya no hace falta que lo dibujen a esos bloques, porque ya están dibujados. Entonces, directamente los copian y los pegan acá. Lo que sí hay que ser dentro de todo ordenado, porque uno se tiene que acordar dónde tenía determinado chip o el dibujo de la bobina o de lo que ustedes vayan a utilizar, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver en otra clase cómo es el tema de los bloques. Fíjense que hay un grupo de herramientas dentro de lo que es la cinta de inicio que habla de lo que es bloque. Entonces, ¿cómo puedo insertar un bloque? Porque ya lo tengo en mi biblioteca, porque yo lo he diseñado, porque yo lo he armado, o puedo diseñar uno nuevo y crear un bloque nuevo, o directamente el que tengo lo puedo modificar. Entonces, a partir de lo que uno va teniendo guardado dentro de la biblioteca, como en el caso mío, que yo tengo un par de bloques guardados, voy a ir buscándolo directamente en esa biblioteca y lo voy a insertar dentro de lo que es el dibujo. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Querés compartir algo, Víctor? No, un poco le quería comentar de que en Autodesk, digamos, tiene pues, a través de internet ustedes pueden asociarse, digamos, ¿no? De alguna forma. Se llama BiblioCAD y ahí, chicos, te encuentran lo que se les ocurra. Desde el dibujo, no sé, desde un microchip hasta, no sé, una persona caminando, un helicóptero, un integrado, lo que se les ocurra está, digamos, porque tienen un buscador y ustedes ahí, lógicamente, ponen lo que necesitan, un árbol de 12 metros, lo que fuera, y ahí nomás les descarga cualquier cantidad, digamos, de bloques, ¿no es cierto? Para que ustedes después no los tengan que dibujar. Eso, por ahí nosotros, bueno, yo una vez me suscribí y estuve algo así, supóngase en un mes, y descargué, pero no sé, cualquier cantidad de bloques, y que después, bueno, ya después ya no quise participar más, digamos, porque ya tenía todo, digamos, ¿no? O sea, es como que en un mes pude bajar toda la información que necesitaba y ya lo tenía, y de hecho lo tengo en mi máquina, así que bueno, si eso les interesa, Sí. ustedes algún día lo pueden hacer. Lo que sí hay que aclarar es que por ahí también uno a veces puede hacer uso de ese servicio de Autodesk sin suscribirse, pero ¿cuál es el limitante que tenemos? Que hay bloques que son gratis, que se pueden descargar, y hay otros que no. Entonces, si no estamos suscritos, ahí donde no los podemos descargar. Tal vez el que justamente necesitamos no está disponible de manera gratis, ¿no? Y los que están gratis son los más básicos. Así que, pero se llama BiblioCAD y pueden ingresar y poder experimentar esto que está contando el profe. Bueno, dentro de lo que tenemos acá, de lo que es la herramienta de dibujo, del grupo de dibujo, hay dos o tres herramientas más que me gustaría que las veamos, y habla. Uno de lo que es la diferencia entre lo que es una línea auxiliar y lo que es un rayo, que también es de mucho uso dentro de lo que es, o de manejo más corriente. Y en este caso, si yo elijo lo que es línea auxiliar, fíjense que tengo varias opciones.
puede trazar una línea auxiliar horizontal, vertical o en ángulo. La línea auxiliar, la palabra le dice, es una línea auxiliar que me permite guiarla o tenerla de base y después la voy a eliminar. Entonces yo, por lo pronto, digo que mi línea auxiliar va a venir acá. Es el primer punto. Y ahí automáticamente, fíjense que está saliendo de alguna manera horizontal o de alguna manera vertical. Por dos razones, porque yo acá tengo activado el modo de ortogonalidad. Si yo lo desactivo a esto, puedo ver que puedo trazar con alguna, tiene como una mayor libertad, y voy trazando tal vez sin dar o especificar demasiado algún ángulo, y voy a tener líneas auxiliares. Estas líneas auxiliares van de infinito a infinito, por lo tanto no veo ni el inicio ni el final. Pero me permite a mí que yo me sirva de guía usando una línea que a partir de este centro voy a seguir esta línea auxiliar siguiéndola, por lo tanto voy a hacerla coincidir, que me parece que acá no se inició en el centro, vamos a trabajar. Entonces digo, bueno, a partir de esta línea auxiliar que yo tengo, voy a dibujar algo. Supongamos esta línea, le vamos a cambiar el color para que lo podamos distinguir bien. Y resulta que en la misma línea o alineada con ella voy a hacer otra, pero yo ya tengo mi línea de base, que sería la línea auxiliar que yo acabo de trazar. Las dos están alineadas porque la tengo de base, y si yo quiero a la de base, o a la línea auxiliar, la borro y me ha quedado el dibujo exacto porque tomé la línea de base, que era la línea auxiliar. Ahora, esta línea auxiliar, les decía que también tengo la posibilidad de que podamos utilizarla de forma horizontal o vertical, o eligiendo las opciones que tengo acá dentro de lo que es la orden, o directamente teniendo activado lo que es la función de ortogonalidad. Y si no, considerándolo como un ángulo o una bisectriz entre un ángulo. O sea, de cualquiera de las dos, las opciones que tengo acá, puedo trazar esa línea auxiliar. Que dijimos es esta, ¿no? La voy a dejar para que puedan ver la diferencia. Y ahora, si yo digo, no, yo necesito trabajar únicamente con un rayo, se borró todo. Bueno, no importa. Voy a elegir lo que es rayo, y acá, ¿qué pasa? ¿O cuál es la diferencia con la primera? Fíjense, pareciera que es la misma. Sin embargo, el rayo, yo puedo decir a partir de dónde. El origen lo conozco. Lo que no conozco es el final, porque es una línea también que va hasta el infinito, pero a partir de un punto que yo defino. Repito, la diferencia entre una y otra es que la línea auxiliar la puedo trazar horizontal, vertical, en ángulo, como bisectriz de un ángulo, y en donde no conozco ni el inicio ni el final. Va de infinito a infinito. Y la diferencia con el rayo es que conozco el origen, pero no conozco el final. Va directamente hasta el infinito. ¿Estamos? Y luego, se borró todo, pero vamos a hacer otra imagen. Vamos a poner de vuelta el polígono. Le vamos a dar una característica para que las diferenciemos una de otra. Bueno, resulta que yo les voy a mostrar a ustedes un producto que capaz que no sé. Ustedes saben que yo tengo anotadas las órdenes que vamos viendo, y esto que voy a explicar no las tengo anotadas, pero
no sé por qué me parece que la puedo haber explicado. Pero digo, si yo quiero vender mi producto, y yo siempre voy a hacer hincapié en que uno tiene que vender su trabajo, porque para eso nos estamos preparando, para poder vivir de nuestra profesión, pero no quiero mostrar todo. Entonces en la capa resulta que no sé qué pasó, que no pude activarla y no puedo bloquearla, ni puedo frizarla, por lo tanto no puedo ocultar la información. Entonces hay una herramienta acá que se llama lo que tiene que ver con cobertura. ¿Qué significa esto de cobertura? La palabra lo dice, cubre de manera temporaria lo que yo no quiero mostrar, pero no borro el dibujo. Entonces me voy a la opción de lo que es la cobertura y el programa me dice qué es lo que quiero cubrir. Bueno, yo voy a decir que va de acá hasta acá, luego va para acá, este extremo que es donde está mi motor. Defino, doy enter y fíjense, se ha ocultado esa parte, porque no les quiero mostrar, pero si yo me pongo acá, se ve que está el producto, la línea, la representación gráfica, sin embargo, no lo estoy mostrando. Entonces es una herramienta bastante útil para generar estas situaciones. O si quiero destacar un detalle de esto, voy a utilizar lo que se llama la nube de revisión. Entonces yo digo, presten atención a esto que tengo acá, este vértice, porque tiene un tratamiento o una soldadura que me interesa que la conozcan, y pondré detalle 1, no sé qué, no sé cuánto, y ahí queda todo para destacar lo que es ese detalle. Son los usos que pueden ser de mayor utilidad al momento de que vamos a trabajar. Y por último, me gustaría que podamos ver este tema de lo que algunos ya deben haber investigado, que tiene que ver con el degradado, el sombreado y los contornos. Esto me permite a mí, estas herramientas, poder darle texturas, colores, relleno a lo que sería el trabajo que estoy haciendo. Supongamos que vamos a trabajar como, bueno, en estos gráficos yo voy a elegir lo que es el sombreado, y cuando elijo automáticamente aparece dentro de mi barra de herramientas una serie de herramientas que hacen referencia a lo que sería el sombreado, como pasaba cuando trabajábamos con matriz, ¿no? Entonces, primero yo voy a elegir con qué patrón. Supongamos que yo uno de estos elementos quiero representar y darle una representación que es un chapón. Entonces voy a ir donde dice patrón y voy a buscar dentro de todas las opciones que yo tengo cuál me parece que representa a lo que es una chapa acanalada, una chapa perforada, una chapa soldada, y todo esto está normalizado. Entonces tendremos que tener la Biblia, que es la norma IRAN, a la par nuestra, para poder buscar cuál es la norma o la representación que corresponde a eso. Si yo me desplazo, fíjense que tengo una serie de representaciones que son bastante, o sea, son muchas, y en este caso puedo buscar la que más se ajusta a mi, al objetivo que él representa. Vamos a elegir esta. Y una vez que yo ya elegí el patrón, bueno, ahora la máquina me pregunta, o el programa, oiga arquitecta, ¿y dónde va a poner este patrón? Me voy a designar puntos. Esta herramienta que tiene acá, y me voy a posicionar en esta parte, y hace automáticamente una visualización previa. Esta visualización previa que pareciera que no la entiendo, pero si yo voy haciendo un zoom, ¿qué pasa? Aparece una sola mancha. ¿Por qué? Porque resulta que hay algo que modificar para que se vea como yo quisiera, que es este patrón que elegí. Lo voy a designar a ese patrón y voy a ir variando las dimensiones para poder modificar y que se pueda leer tranquilamente
esa representación. Color similar. Vamos todo, decimos el origen, seleccionamos los puntos y posicionamos. Miren lo que sale acá. Un poco fue a propósito. ¿Por qué no lo puede dibujar al patrón? Porque las dimensiones que yo le di a estos agujeros, o sea, la dimensión que yo di es de tal manera que los agujeros, esos que están representados ahí, quedan como muy afuera, quedan más grandes que el dibujo que yo estoy representando. Entonces tendré que volver a modificar dentro de lo que sería estos datos, ¿sí? Y acá le podremos poner, no sé, vamos a hacer más chico, le vamos a poner 2. Tampoco me lo deja. Dejamos con 1. No. 0.5. Se tildó. Ahí está. Se tilda. Está muy grande. Por acá. Miren, ustedes pareciera que no, pero yo voy haciendo un zoom. ¿Ven que hay como un espesor ahí? Bueno, lo ha tomado, pero de tal manera que coincide con la elipse que yo tengo trazada. Entonces tengo que empezar a buscar cuáles son los valores exactos para yo poder ubicar este tipo de patrón. Vamos a elegir otro para que no nos demoremos, pero que vean cuál es la modalidad y lo más usado. Por ahí vamos a trabajar con lo que es un sólido, que si yo me posiciono acá, lo ha pintado de color y es sólido, totalmente, ¿sí? O me voy a ir a trabajar con perdón, con el polígono, lo que es sombreado, vamos a buscar otro patrón que lo pueda tomar, ¿sí? Y digo, ¿qué es este? Pero ¿qué pasa? No se ve. Fíjense, porque está todo como muy mal, está trabajado acá. Entonces acá le vamos a poner 1, con ángulo 0. Bien. Y acá, fíjense que queda por afuera, porque hay que ponerse a jugar con el tema de lo que sería las medidas para que pueda tomar el patrón. Las líneas horizontales. Y acá podemos jugar. Porque si no tengo que empezar a probar de esta manera para que podamos mostrar. Vamos para el otro. 0, 1. Bueno, la herramienta es esa, para que ustedes se pongan a practicar y darle la. Y el tema del degradado y el contorno es similar, solo que hay combinación de colores. Fíjense, yo acá si quiero le puedo cambiar y mezclar de otra manera para que esto pueda trabajar según lo que quiero representar, etcétera, etcétera. Y el tema de contorno es lo mismo. O sea, acá es como yo voy a ir definiendo de dónde a dónde voy a ubicar o voy a pintar o voy a rellenar. Puede pasar lo siguiente. Voy a dibujar de vuelta.
una figura cualquiera, y yo a simple vista la estoy mirando y digo, bueno, ahora voy a rellenar esto. Pongamos sólido. Y voy a poner acá. Y acá aparece este cartel o esta situación en donde dice que no se puede determinar y aparece círculo rojo. Este círculo rojo me está diciendo que si yo esta área en donde quiero colocar sombreado está abierta, no se puede rellenar. Cierro acá y si hago el zoom, fíjense, está abierto. Entonces, lo más importante es que siempre el área que yo voy a aplicar sombreado o degradado esté totalmente cerrada. Ahora sí lo tomo. Entonces, cuando sale esos puntitos, esos círculos rojos, significa que en esos extremos es como que está abierto el circuito y por eso no se puede aplicar esa herramienta de lo que es el sólido o el degradado. ¿Estamos? Yo les pido disculpas de esta forma de ir a las chapas con las órdenes, pero bueno, no nos queda otra, ¿no? Voy a anotar también lo que vimos en la propiedad. Escucho. Perdón, ¿me podría dictar todas las herramientas que vimos, profe? Para saber si anoté bien y esas cosas. Bueno, ahora lo veo. Bueno, en la próxima clase vamos a ver lo que tiene que ver con texto y acotado. Arquitecta, hay una consulta que le quiero hacer, que vi que el trabajo práctico número 5 nadie envió el trabajo práctico 5 y ya estaba abierto, usted había abierto la sección de, no sé si vamos a modificar la fecha o qué pasó, que no... Ahí me queda una duda porque alguien me escribió en el WhatsApp el fin de semana, te imaginas que divinamente yo no respondo, menos fin de semana largo, menos el día de mi cumpleaños, que por favor que habilite la sección para la entrega del práctico 5. Estaba habilitado, yo no sé qué ha pasado ahí. No sé por qué me preguntaron, no sé quién me escribió. ¿Profe? Sí. Sí, fui yo el que le escribí, mil disculpas. Ah, Sí, estuvimos viendo, nunca se habilitó la página. rarísimo. Rarísimo ¿Quieres eso. que lo verifique, Diana? Le Sí, cambio la porfi. fecha, decidimos una fecha ahora y lo Cambiale. volvemos. Bueno, para hoy hasta las 23:30, pueden entregar si esto ya estaba antes establecido. Se supone que era solamente para que ellos puedan trabajar, Cargarlo. entregar, descargarlo nomás. Bueno, ahí Corregirle necesito... la hora y estaríamos ahí completos. Perfecto. Bueno. ¿Hay alguna pregunta de esta batería de cosas que les voy contando? Es práctica, chicos, esto es práctica. Hay que ponerse a practicar con lo que un poco les voy mostrando. Yo no sé si les he dicho que ustedes si quieren, no tengo ningún inconveniente, además de escuchar o volver a escuchar la clase, buscar algún tutorial en YouTube, porque el tiempo que disponemos no es el mejor, así que si quieren reforzarse con eso, no hay ningún problema. Pero dentro de lo que nosotros vamos viendo, dentro del grupo de las herramientas de dibujo se vio prácticamente todo. Líneas, polilíneas, todo. A ver, estoy mirándolo acá. Salvo lo que hable ajuste de spleen y el BC de spleen. Estas otras dos que son 3 herramientas que no las vamos a utilizar, más lo que es la hélice, lo que es la arandela y lo que es la polilínea en 3D, a mi criterio no, pero bueno, la arandela la pueden ver, que es un poco también sirve para ustedes
los electrónicos y es muy simple y tiene que ver cómo en vez de hacer un círculo simple y después rellenarlo, esto directamente ya me da la arandela tal cual se debe representar. Dentro del grupo de lo que es modificar, vimos lo que era alargar y recortar, vimos lo que era girar, vimos lo que era simetría, vimos lo que era el tema de empalmes, chaflán y fusionar la curva, el tema de lo que es descomponer, vimos lo que es el tema de faz y vimos lo que es el tema de matriz. Para la próxima nos va a quedar escala, estirar. Esto creo que, ¿lo vimos o no lo vimos? Sí, desplazar y copiar, sí. ¿Sí o no? Desplazar y copiar son herramientas muy simples. Desplazamos esta herramienta desde este punto a este punto. Desplazamos esta herramienta o esta figura desde este punto hasta este punto, por decir algo. Y para copiar lo mismo. Entonces yo voy a elegir que quiero copiar este objeto o esta representación a partir de este punto. Va a estar pesado porque tiene una textura hasta ese punto, o hasta este, y lo copio tantas veces como quiera, asignándole una distancia o un punto de referencia, etcétera. Así que nos va a quedar para la próxima clase ver estirar y escala, que son un poquito más difíciles, pero nada imposible, para que no nos carguemos tanto con lo de hoy. Vimos lo que era igualar propiedades, también lo hemos visto, y ahí está. ¿Sí? Oh. Bueno. Bien, profe, ahí sale ya como habilitado. Ahí está. ¿Está habilitado? Sí. Perfecto. El tema es que por ahí no lo pude editar. No sé si Diana, ahí para cambiar la fecha simplemente, donde dicen... Es que si está habilitado, pero si no está cambiada la fecha, no lo va a tomar. No, ya digamos en el escrito. Pero bueno, debe ser ok. por la máquina. No sé. No hay problema. Pero no hay problema. ahí ya veo que alguien subió un práctico. Tienen hasta las 12 de la noche para cargar. 11:59. ¿Estamos, chicos? Gracias, profe. Perfecto. Ok, profe. Bueno, señores, no sé si van a ver algo con el profe, tiene algo que ver, pero hasta acá con el tema de teoría. Ellos habían avanzado con algunos trabajos prácticos. No sé, tenemos un ratito más, nos quedamos y vemos qué es lo que, cómo están avanzando en el trabajo práctico. Bueno, dale. Cualquier cosa vos me avisas. Perfecto. Te dejo como anfitrión porque si no se va a cortar. Bueno, dale. Hospedador, creo. Y ahí estamos. Sí. Nos vemos el próximo martes. Cuídense. Perfecto. Nos vemos, arquitecta. Nos vemos, profe. Hasta Nos vemos, luego. profe. Profe, ¿Sí? ¿Cómo yo avanzamos tengo, con los trabajos prácticos? con el 6 no empecé, yo tenía una duda del primer ejercicio. ¿De qué? ¿Del 6? Sí, Ajá. no Bueno, sé ¿lo si, quieres compartir? eso sí, ahí le comparto. ¿Me permite, profe? Porque Sí, ahí vamos. Aguarda un momentito.
Ahí estás, Nicolás, ya podés compartir. Ok, profe. Ahí no sé si está viendo. Sí, sí, Bueno, yo lo que no, o sea, lo que entendí es que vamos poniendo estas coordenadas. sí, Bueno, acá al parecer formamos un cuadrado, porque no, un digo, rectángulo. un rectángulo, porque Sí, nos da sí. las 4 coordenadas, pero después nos da una sola y ahí ya no entiendo. No sé si... ¿Profe? Sí, Sí, te escucho. A yo, ver. yo lo que entendí de ahí fue que teníamos, nos daba esa coordenada, pero teníamos las mismas coordenadas en los otros puntos. Algo así podría ser. Teníamos, Yo por creo que en ejemplo, el teníamos el caso B, de, pero Sí, Alexander, decime. yo creo que en el caso de las dos figuras de abajo, donde tenemos el punto E y el F, nos da el punto de inicio y que sería esa coordenada y a partir de ahí nosotros trazamos el rectángulo. Luego tenemos los otros puntos, Claro, así que lo podemos hacer como a gusto, por así decirlo. claro, claro. Te da una coordenada para que después ustedes digan, porque el tema es así, digamos, nosotros este ejercicio, eh, el primero que les dimos, todos van a obtener ese resultado, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros queremos en cierta forma verificar, o la arquitecta quiere verificar si realmente lo han dibujado ustedes. Entonces, yo no creo que todos dibujen con la misma, exactamente con la misma coordenada, ¿se entiende? Entonces acá ella le da una sola coordenada y las otras las establecen ustedes porque el trabajo es individual. ¿Se entiende, Nicolás? Sí, profe, Entonces vos perfectamente. más o menos asignale, tampoco le pongan unas coordenadas que se vaya de la hoja, ¿no es cierto? Eh, con que ustedes presenten así como se ve acá en una hoja 4 está bien, digamos, ¿eh? O en 2 hojas lo sumo, pero me parece que los 3 rectángulos podrían entrar perfectamente, ¿eh? De 10 de 10. Y Y lógicamente, estas coordenadas que vos vas a asignarle a este rectángulo no va a ser la misma que va a tener, no sé, criado, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces sí, después ustedes hacen una copia de eso, lo envían y ya está. ¿Eh? eh, ¿Alguna otra bien. duda sobre este trabajo? Cuando lo enviemos, profe, nosotros enviamos un archivo de AutoCAD o Eso hacemos ya, que... sí, eso ya lo vamos a establecer con la arquitecta a ver qué prefiere ella, porque en realidad la parte de AutoCAD la corrige ella. Este, Sí, em, para mí es mejor si envían directamente el archivo de AutoCAD, pero si lo quieren enviar en PDF también podría ser, ¿no? Porque siempre y cuando dentro el PDF quede con el formato y todo, ¿no es cierto? Muchas veces por ahí se complica un poco. Ahí van a tener que ser bastante prolijos para dibujar, porque el PDF, si no está asignado, ¿vieron cuando ustedes dibujan por capas? sí, Bueno, si ustedes a esas capas no le asignaron un espesor, cuando ustedes crean el PDF le saca todo, digamos, sale como si fuera una sola línea que está dibujado por defecto. ¿Me entienden? No tiene ningún espesor, nada, ninguna característica, las líneas de punto lo mismo, las líneas de trazo. Entonces ahí yo les sugiero que si lo van a sacar en PDF, sean bien prolijos, digamos, a la hora de crear las capas. ¿Eh? De todos bien. modos, ¿alguien más avanzó con algún trabajo que se pueda ver? Me interesa la parte de los otros, donde ya tienen que dibujar. Nicolás, ¿vos profe, dibujaste yo también con guardé el como el formato? mejor día. ¿Cómo? Eh, no, no dibujé el formato. Pasa que primero quiero empezar haciendo esto y después le hago el formato. Por las dudas me salga mal o Bueno, algo. bueno, dale, dale. Esto igual es como, digamos, como la aplicación de fórmulas, digamos, ¿no? O sea, cuando uno trabaja, cuando uno dibuja con coordenadas absolutas, relativas, no es lo más frecuente. Esto es cuando uno tiene algo muy particular que dibujar, que tiene que introducir un ángulo, por ejemplo, que tiene
no sé, grados, minutos y segundos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, a los civiles les puede llegar a resultar un poco, bueno, ustedes también, capaz que si algún circuito tiene un ángulo determinado, o no sé, pero bueno, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? No siempre se dibuja con coordenadas, porque lógicamente sería como muy tedioso todo el tiempo estar metiendo numeritos, ¿se entiende? Directamente uno va estableciendo el campo gráfico y va dibujando con el mouse, con línea, utilizando el teclado, las herramientas que están en la pantalla y ya está. Pero si hay algún dibujo que amerita, digamos, y que tenga alguna particularidad, por ejemplo, los ingenieros civiles, cuando dibujamos un loteo, por ejemplo, que tienen, ahí sí que hay lotes que tienen inclinaciones que son muy particulares, que no son exactamente a 90 grados o tienen 85,2. Bueno, entonces ahí sí se introducen estas coordenadas para que lógicamente nos vaya dando la figura geométrica, digamos, exacta. Pero con que lo practiquen 1 o 2 veces y lo tengan por ahí es muy importante. Todo, yo siempre digo, ¿no? Que lo que no se usa con frecuencia, uno por ahí es como que se olvida. Entonces yo lo que les sugiero, que ustedes hagan como una ayuda a memoria, yo en algún momento lo tuve a esto, entonces yo hice como una ayuda a memoria, un Word así chiquito, paso 1, bueno, introducir tal signo, y así, para dibujar en coordenadas relativas, en absoluta, y lo tenía así como grabado, escritas, digamos, en nota, lo que era la fórmula para introducir las coordenadas. Pero bueno, una vez que ya lo tienen, si les resulta útil, quizás alguien quiera dibujar así, no es lo más práctico, digamos, pero sí siempre puede surgir algo que tengan que dibujar con coordenadas. ¿Alguien que quiera mostrar su dibujo? Emilio Artaza, ¿cómo te fue con el trabajo? ¿El TP6, profe? Sí, con el que hayas avanzado. Todavía no lo empecé porque se me rompió la computadora, así que todavía no lo empecé a hacer nada de eso. Ah, bueno. ¿Criado? ¿Cómo va, prof? Yo lo comencé a hacer, pero lo guardé todo y lo guardé mal. No puse guardar así cada 5 minutos. Y ese fue un Bueno, error que cometí y no se guardó bien. bueno, tengan cuidado con eso, ¿no? Traten de ir guardando cada media hora, guarden, porque si se les llega a romper el archivo, se les corta la luz o lo que fuera, pierden todo el trabajo de mucho tiempo. Y como les vuelvo a repetir, por ahí es conveniente que ustedes vayan armando 2 archivos o 3 archivos de cada dibujo. Después, si ya una vez que lo presentaron, bueno, y quieren hacer un backup de eso, lo hacen, ¿me entienden? Pero siempre tengan 1 o 2 archivos de respaldo. Se me rompió uno, y bueno, por lo menos yo ya sé que no lo pierdo por completo. Entonces, así que nada, eso es como para que a medida que ustedes vayan aprendiendo a dibujar en esto y se familiaricen, hay trabajos que la verdad que son muy complejos de hacerlos y llevan mucha tarea, muchas horas, digamos, ¿no? Entonces, uno se asegura, digamos, de que ese trabajo dibujado, tenerlo en varios archivos. Y si es posible, en un pendrive o en un disco rígido extraíble, como para que se me llegue a romper, como le pasó a Emilia. Se le rompe la computadora, a mí me pasó eso. Se me rompió la compu y perdí muchos archivos. Una vez me pasó que también tenía un disco rígido, me robaron un bolso que tenía en el auto y se me fue toda la información. Entonces, el hecho de tener backup, chicos, créanme que es muy importante. Una vez me robaron una computadora de mi casa y también perdí información muy valiosa, porque a medida que ustedes van trabajando en esto,
es como que uno va acopiando, va teniendo su propio material, digamos, ¿no? Sus propias herramientas de trabajo. Como el mecánico o como cualquier persona que se dedica a trabajar con herramientas. Ustedes se van a dar cuenta que después, no sé, en el caso de los electrónicos, les van a pedir, no sé, una instalación de una alarma. Y ustedes ya van a tener ese formato, van a tener los bloques que son para eso, ya van a saber cómo se dibuja el plano, y bueno, entonces quizás le toque la aplicación de esa alarma en otra vivienda, pero dibujan el plano, cómo es la casa nueva que tiene, pero ya todo lo demás lo tienen acá armado, entonces lo copian directamente, lo van trasladando. Así que nada, básicamente eso, siempre asegurarse de tener 2 o 3 archivos del mismo plano. No sé si hay alguna duda más o prefieren que los deje libre como para que carguen el trabajo práctico número 5. Bueno, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase y no se olviden de cargar el trabajo práctico, tiene hasta las 12 de la noche. Bueno, ¿aún no tienen la fecha, profe, para el próximo? ¿Para cuándo subir el 6? El 6 no, pero ya lo vamos a definir en la próxima clase. Pero vayan avanzando, así lo tienen listo. No quedan muchas clases, chicos, quedan... Bueno, profe. Yo lo había hecho, profe, pero justo ahora no le quiero decir que lo tenía hecho, porque lo tengo en la otra compu, pero me había quedado en un... ¿Cómo, Neri? Se fue, profe. Bueno, cualquier cosita después. Igual ya no quedan muchas más clases, quedan 2 o 3, chicos, o sea que traten de subir todos los trabajos prácticos, de ir avanzando. Cosa que cuando nosotros habilitemos la sección en el campus, ahí ya lo tienen listo, van y lo cargan. Y en su defecto, la clase que viene, una vez que termine la arquitecta, podemos hacer algunos ajustes, algunas correcciones y nada, y ya lo pueden subir. Listo, Ok, profe, profe. entonces. Perfecto, nos vemos en la próxima clase. Nos Chao, estamos chao. viendo. Buena semana.